A lo largo de los años, nos han enseñado que México fue y está formado por una gran variedad de culturas que fueron construyendo el México que ahora conocemos. Entre estas culturas, una de las más importantes y de las que hablaremos hoy es la cultura mexica. Para adentrarnos mejor al tema, comenzaremos con los datos históricos y geográficos de esta gran cultura. Los mexicas, también conocidos como aztecas, fueron un pueblo mesoamericano que se desarrolló en el centro de México y fundó una de las ciudades más impresionantes de esa época. Provenían de Aztlán, más específicamente de Chichimostoc, y aunque no se sabe actualmente en dónde se ubicaría, se sabe que era una zona al noreste de México. Sin embargo, entre los siglos XII y XIII ocurrió una gran migración, en donde 7 grandes tribus, acompañados de sacerdotes y caudillos, se dirigieron al lugar en donde su dios Huitzilopochtli les indicó. Ese lugar iba a ser señalado por un águila devorando una serpiente parada en un nopal. El lugar indicado es el ahora conocido Valle de Texcoco. Y aunque los mexicas llegaron a dominar todo el territorio, tuvieron un inicio muy complicado. Para empezar, en 1345 se asentaron en la colina de Chapultepec, pero al ser expulsados de este territorio, se asentaron definitivamente en un islote arenoso en el lago. Al ser un pueblo pequeño con pocas oportunidades de construcción y cultivo, aceptaron la autoridad de una de las más grandes ciudades de la época llamada Azcapotzalco. Sin saberlo, esto les iba a dar muchas oportunidades, ya que los mexicas tuvieron que pelear todas sus guerras, lo que les dio gran experiencia militar y ayudó a independizarse de ellos en 1426 al morir su rey. De esto nació la Triple Alianza, una unión entre los mexicas y Texcoco, y posterior a la guerra contra los derrotados. A partir de este momento, inició una gran expansión territorial utilizando la fuerza militar para conquistar a sus vecinos y expandir su ciudad, Tenochtitlán, logrando ocupar la mayor parte del sur y centro de la actual República Mexicana, desde el Valle de Toluca, pasando por Veracruz, Puebla e Hidalgo, hasta llegar a las costas de Chiapas y teniendo entre 5 a 6 millones de habitantes. Y no fue casi 200 años después, hasta 1521, cuando por fin fueron vencidos. Esto porque el emperador de esa época, Moctezuma, acogió a los conquistadores españoles, encabezados por Hernán Cortés, pensando que eran la encarnación de su dios Quetzalcóatl, sin siquiera imaginar que le estaban dando la bienvenida al fin de su reinado. La cultura mexica se originó en Aztlán y tenía 3 niveles de la comunidad. Primero estaban los pilis, que eran los nobles, que se encargaban de la justicia y el gobierno. Después estaban los macehuales, que eran la gente común, y al final estaban los mayeques, que eran los siervos de los nobles. También se dividían en 3 niveles políticos. El primero era el tlatoani, que era el presidente, por decirlo así. Después estaba el tlatocán, que era el consejero del presidente. Y después estaba el cihuacuatl, que era el vicepresidente. Su economía se basaba en los trueques de la agricultura, de los tejidos, de las piezas de barro y de las tallas de los metales. Estos se intercambiaban con otros pueblos por medio del trueque, entonces intercambiaban estas piezas por otras que ellos le daban. Su religión era politeísta, eso significa que creían en varios dioses. Tenían un dios para la lluvia, tenían un dios para la tierra, dioses de las plantas, y más que nada tenían a su dios Huitzilopochtli, que era su máxima deidad. También estaba la Coatlique, que era su diosa madre, y pues de ahí seguían adorando a los demás dioses con las cosas materiales, o también naturales. También se dividían en 2 tipos de escuela.
Una era el Camecac, que era más para los nobles, donde les enseñaban la astronomía, la política y la historia de su cultura. Después estaba el Tepozcalí, que era más que nada para la gente del pueblo, donde les enseñaban materias de la tierra, de la agricultura, del manejo del dinero o de este caso del trueque, y pues también en los dos enseñaban la danza, música y la poesía. Sus artesanías más que nada eran hechas de la orfebrería, que eran la talla de piedras preciosas para la joyería. También estaban los tejidos para las mantas y ropa común. Estaban también los mosaicos de plumas y la creación igual de penachos, la talla de piedras para representar a los dioses a los cuales adoraban, y la pintura de códices, donde se comunicaban o dejaban su marca.